Bueno, estaba explicando por qué yo considero que la filosofía no sirve, ¿sí? Y estaba matizando, estaba aclarando que no es que no sirve en lo más mínimo, sino que yo considero que la filosofía sí te puede servir en ciertos casos. Por ejemplo, te puede servir, eh, por ejemplo, para divertirte. Por ejemplo, en una fiesta con amigos, imaginemos que se fuman un porro, por ejemplo, y se empiezan a hacer filosofía. Bueno, ahí podría servirte la filosofía, ¿sí? Te puede servir para divertirte, ¿sí? También te puede servir por ejemplo, le puede servir al dueño de una secta, al jefe de una secta, le puede servir para manipular a la gente, ¿está bien? O sea, la filosofía puede servir en ciertas cosas. Ahora, en términos generales no sirve. O sea, por ejemplo, quiero decir, si uno quiere hacer algo útil, como por ejemplo construir una nueva máquina, un nuevo invento, o inventar algo, una nueva cura, o hacer algo realmente útil, o sea, útil, físicamente útil, quiero decir, que sirva, eh, no te sirve la filosofía. No es un buen camino utilizar la filosofía. Te va a llevar a una pérdida de tiempo, ¿sí? Ok, ok. Ok, está bien. Ahora bien, solo tengo un par de preguntas, ¿sale? Am, ¿Tú crees qué crees que es la filosofía? Bueno, la filosofía es... Bueno, primero, es difícil de definir. Aclaremos eso. ¿Por qué es difícil de definir? Porque depende de un grupo concreto de personas, que son los filósofos, ¿sí? Y todo lo que hicieron esas personas, ¿sí? O sea, es difícil de definir de la misma forma que es difícil definir, por ejemplo, el conservadurismo. De la misma forma que es difícil de definir, por ejemplo, eh, la el tarot. ¿Cuándo algo empieza a ser tarot y cuándo no? Y depende de los tarotistas, depende de qué hayan hecho los tarotistas, que es un grupo de personas que son los del tarot, ¿sí? O la astrología, por ejemplo, o la gente que, sí, de cualquier otro grupo de personas. A ver, déjame pongo un ejemplo. Por ejemplo, definir el budismo, por ejemplo. Es difícil definir el budismo. Es simplemente dependiente de un grupo de personas que son los budistas. En este caso es similar. La filosofía se puede entender de varias maneras, pero la definición de filosofía sería todo lo que hacen los filósofos, o todo lo que se parece a lo que hacen los filósofos, ¿sí? O sea, los filósofos son No creo que un sea adecuado conjunto de decir esa gente. definición. Los filósofos son un grupo de gente, y todo lo que ellos hablan es considerado filosofía, y todo lo que sea parecido a lo que ellos hablan es considerado filosofía. O sea, todo lo que se dice es filosofía a tu juicio. Hablar es filosofía. No, Y, justamente, lo que es parecido a lo que hacen esos tipos. pero ¿qué es lo que hacen esos tipos que los caracteriza Bueno, como filósofos? esta buena pregunta. Bueno, hablan de una manera muy particular, ¿sí? Bueno, hablan, por ejemplo, eh, utilizando palabras de una forma bastante ambigua, en donde no se puede saber bien si están afirmando una cosa u otra. O sea, queda muy abierto a la interpretación, en eso se distingue también, que queda muy abierto a la interpretación las cosas que dicen. Y también otra característica, es que no te queda bien en claro para qué lo dice. O sea, quiero decir, ¿qué significa que sea verdad o falso lo que dicen? O sea, por ejemplo, imaginemos a alguien que dice que eh, el alma es pura, ¿sí? Un filósofo que defiende esa idea, que el alma es pura, ¿sí? Ahora, no te queda claro qué significaría si fuese verdadero eso o si fuera falso. O sea, como que no tiene una implicancia, o sea, no tiene una consecuencia si es verdad o es falso, ¿está bien? Ajá, ok. Eh, Eso es Ok, te otra puedo hacer una pregunta. característica. Y Sí. otra característica es que o sea, usan palabras en ámbitos. O sea, usan palabras en ámbitos en donde no es normal utilizarlas. O sea, por ejemplo, la pureza del alma, justamente. O sea, la pureza es cuando algo está sucio o no está sucio, digamos. ¿Cómo es que el alma puede estar sucia si, ¿entendés? A eso voy, por ejemplo. O decir algo como que un color tiene un sabor asignado, ¿sí? Cosas del estilo, cosas como conectan cosas que sí podés conectarlas con el lenguaje, podés hacer uso del lenguaje para conectarlas, pero que no, realmente no sé, es muy ambiguo, queda muy...
queda algo como decir el color del amargo, justamente, algo que queda muy raro, ¿sí? Y eso hacen mucho los filósofos también. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la etimología de la palabra filosofía? Creo que el amor al conocimiento, algo así. Muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. Te hago una pregunta. Ajá. Entiendo tu postura, entiendo tu conclusión. Creo que la conclusión tú la alcanzaste a través de tu experiencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, y a través de pensarlo también. Ok, entonces tú te encontraste con personas que decían hablar de filosofía, que se decían ser filósofos, y hablaban de cosas y de temas en términos que tú dices, güey, ¿qué pedo con tu vida? Esas son mamadas, o sea, son pendejadas, son ambiguos, estás mamaseando, son formas de, son fumadas, güey, son cosas de estupideces, eso es lo que tú ves, que no llevan a ningún lado, que no tienen ninguna base, que no tienen ningún tipo de estructura, o sea, son pendejadas en pocas palabras. Y sí hay algunas personas que se ven, tú crees que influenciadas por ese tipo de discurso y crees que le ves la utilidad en esto como para hacer sectas o como para, sí, pues, divertirse de temas y pendejear, pero para nada concreto que sea útil. Útil en el sentido de productividad humana, cosas concretas, objetivas, que sean, que demuestren tener una capacidad de construcción o de avance tecnológico y demás, ¿no? Entonces, ¿está bien lo que estoy hasta ahorita entendiendo o no? Sí. Ok. Ahora, una pregunta nada más. ¿Existe la posibilidad, o sea, yo con esto que me dices ya más o menos entendía, y creo que muchas personas que desconocen la filosofía pueden concluir lo mismo que tú. Ahora, te voy a decir una cosa. Mi conclusión de la filosofía es que la filosofía es una de las disciplinas más importantes de todas las disciplinas de conocimiento humano. Ahora, fíjate, esto yo lo digo por conocer lo que es la filosofía. Ahora, lo que tú dijiste no tiene nada que ver con la filosofía, es decir, no es que no tenga nada que ver. Tiene que ver, pero es el mal entendimiento de lo que la filosofía es. Y te voy a comentar los argumentos de cómo. Te voy a poner un ejemplo, no sé si sepas, pero por ejemplo, dentro de los más altos grados académicos está lo que se llama PhD, ¿no? ¿Sí sabes qué es? Sí, ¿Qué es? es como un doctorado. Un doctorado en filosofía. Es doctor en filosofía. El PhD significa Philosophy Doctor, ¿ok? Doctorate. Entonces estamos hablando de un doctorado en filosofía. Ahora, ¿por qué motivo, güey? Espérate, eso es una. No sé si sepas que la filosofía es fundamental para hacer ciencia, güey. Fundamental para hacer ciencia, güey. No lo es. Ok, no sabías que lo era. ¿Okay? No lo es. No es que no sabe que lo era. Es que estoy afirmando que no lo es. Estoy diciendo no lo es. Pero el problema es que no lo conoces. No, pero es que lo discutamos. Vamos a ver si lo conozco o no. O sea, primero, o sea, ¿por qué? O sea, no empiezas con eso. O sea, si empiezas con eso, ya no empecés afirmando que no lo sé. Ok. Ok, te lo digo por lo siguiente, porque hay algo precisamente que es la filosofía de la ciencia, y es una de las disciplinas que las personas que hacen ciencia necesitan de saber para llegar a conclusiones apropiadas. Pero bueno, no es cierto. Tú dices que no, ok, vamos, ¿cuál es tu argumento si estás negándolo categóricamente? ¿Cuál es tu postura? Bueno, según dices tú que la ciencia no tiene nada que ver con que la filosofía no tiene nada que ver con la ciencia. No estoy diciendo que no tenga nada que ver. Lo que estoy negando es lo que dijiste recién. ¿De que es fundamental para hacer ciencia? Que hay un área de la filosofía que es fundamental para hacer ciencia. Eso estás afirmando. No, la filosofía como tal es fundamental para hacer ciencia. Esa fue la... Bueno, pero también dijiste que había un área de la filosofía llamada la filosofía de la ciencia que se necesita saber para hacer bien ciencia. Eso dijiste. No. Te estoy diciendo que la filosofía como tal es necesaria para saber hacer ciencia. Bueno, pero también dijiste otra cosa, pero bueno, no importa. Te voy a responder a eso. Te estoy comentando un pedo. A ver, bueno, te estoy diciendo que adicionalmente hay una disciplina que se encarga específicamente de las cuestiones científicas en un marco filosófico. Pero adelante, ok, tú dices que no.
Ok, dime, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, vos estás diciendo que la filosofía es fundamental para hacer ciencia. Ahora, Sí. yo, todas las personas de mi facultad a la que lo he ido, que son en matemática, también hay físicos y también hay astrónomos en mi facultad, ninguno de ellos necesita estudiar filosofía, y de hecho no lo hicieron, y aún así ellos pueden hacer ciencia. No, y no, no solo espérate. eso. Ojo, Y no solo eso. espérate. Ok, espérate. Espérame, tiempo. Pero el problema es Agus Silver. Lo que tú estás haciendo ahorita, entra dentro de filosofía. Quiero que lo sepas. Mi punto es, la filosofía, yo no diría que tienes que estudiar filosofía para poder aplicar filosofía. No. La belleza de la filosofía es que la filosofía la haces en virtud de tu interacción con el mundo. ¿Sí? Todas las ideas que tú tienes, güey, entran dentro del campo filosófico. ¿Ok? Bueno, Todas las ideas y la forma de hilarlas, la forma de racionalizarlas, la forma de concluirlas, todo esto es filosofía. Claro que la filosofía, que es básicamente el estudio de la cognición humana, ¿sí? Y de la sabiduría, y del conocer y conocimiento y todo este pedo, son todas ellas modelos que intentan comprender diferentes perspectivas humanas, ¿sí? Con respecto a qué es la vida, cómo es la vida, qué significan las cosas, cuál es el sentido. Todas las preguntas interesantes que son, una, parte de la ciencia y dos, parte de nuestro entendimiento del mundo, son filosofía. ¿Ves? Es parte de la filosofía. El problema es ¿me que... dejas contestar? ¿Me dejas Adelante, responder? sí, adelante, sí. Bueno, primero, que no lo que estábamos hablando antes era que vos dijiste que había algo que era fundamental. Yo te expliqué por La qué no. filosofía es Bueno, pero fundamental dejando, claro, la para fundamental hacer para hacer ciencia. ciencia, para hacer ciencia. Sí, Te sí. acabo de explicar que no, que de hecho hay científicos que no saben nada de filosofía y aún así pueden hacer ciencia. ¿Sí? Pero Primero por un no, lado. pero estás mal. Por un Ahí, lado. vamos haciendo paréntesis, por favor. Vamos siendo Bueno, pero constructivos, entonces no Eusebio. hubiese, Por favor, pero vamos entonces no siendo hubiese dicho, constructivos. pero claro, pero que vos dijiste muchas cosas. Pero Entonces, es que ¿por lo qué dijiste malinterpretaste, tantas déjame. cosas? Espérame, ¿Por qué? déjame hablar. Si te dije yo que la filosofía es, por ejemplo, la racionalidad, Eusebio, es parte de la filosofía. La racionalidad es necesaria para hacer postulados científicos. La ciencia como tal, Eusebio, no sé si sepas, pero ¿qué es en sí la ciencia? ¿Sí? Pero básicamente son postulados, güey, que de alguna manera, básicamente ciencia o el hacer ciencia tiene que ver con la recolección de datos, ¿sí? Que ocurren en la realidad y la interpretación de esos datos, güey, ese es campo de la filosofía. Alcanzar conclusiones de los datos es campo de la filosofía, Bueno, ¿sí? ¿Sí a me ver, entiendes? O sea, una cosa no, es... en realidad no es cierto eso. Adelante. Bueno, ¿No es cierto? Adelante. bueno, no. No es cierto que la interpretación de los datos sea parte de la filosofía. Es Así tarea de como, la ¿por filosofía. qué? ¿Por qué? O sea, un astrónomo que ve datos, que está con el telescopio analizando datos, es una persona que recolecta datos. Se podría decir que es ciencia experimental o lo que no es experimental, pero bueno, es una parte de la ciencia. Pero después hay físicos que ven esos datos y analizan los datos y llegan a conclusiones a partir de los datos, que son físicos, no filósofos, ¿sí? No, estás mal, pero es Por que un lado, quiero que eso entiendas, es güey. pero el análisis de los datos lo hacen los científicos. En términos generales, un filósofo no mira datos. Un filósofo, todo lo que hacen los filósofos, en términos generales, no utilizan datos de ningún tipo. De hecho, los filósofos se caracterizan bastante por, de hecho, no ver estadísticas ni utilizar datos. Cuando uno lee un libro cualquiera de filosofía, podemos buscar uno al azar ahora mismo, y vamos a ver que seguramente no hay datos ahí adentro. Así que el hecho de decir que la filosofía interpreta los datos me parece algo equivocado. Proseguí. Déjame te digo, no es cuestión de que te parezca, es cuestión de que se hace, todo es un ejemplo. Ok, si entiendes lo que es racionalidad, racionalidad es un modelo, ¿sale? Es básicamente el entendimiento del conocimiento humano, la diferenciación entre la creencia y el conocimiento, ¿sí? En filosofía, en racionalidad, se conoce como justificación. ¿Qué quiere decir? Tú tienes y separar
filosóficamente hablando, hay una separación entre creencias y conocimiento. Cosas que crees y cosas que sabes. Las cosas que sabes son básicamente creencias justificadas que son verdaderas, ¿sale? Entonces, ese es, digamos que el criterio para poder concluir que tienes conocimiento, ¿sale? Entonces, la racionalidad se utiliza, Xavier, para interpretar datos y la significancia de esos datos. Escúchame, si no tuvieras filosofía, güey, no podrías ni siquiera, es decir, no quiero decir que tengas que conocer la filosofía, que es la expresión formal de lo que hacemos los seres humanos, cuando pensamos, cuando razonamos, cuando concluimos, es la expresión formal de eso. No quiere decir que tengas que conocerla, la filosofía, para hacerla, güey. Tú la haces, la filosofía, aunque no la conozcas. Ese es mi punto que quiero que entiendas. El simple hecho de que tengas una línea de razonamiento, eso es parte de la filosofía. Pero la filosofía es el estudio formal de esos procesos. ¿Ves? Que tú digas que no tiene relevancia, que no sirve, es un profundo desconocimiento de lo que es la filosofía. Te estoy diciendo que hay un motivo por el cual los más altos rangos académicos básicamente se expresan como PhD, que es doctorado en filosofía. Es básicamente una persona o personas que entienden suficientemente los modelos de conocimiento para poder concluir y llegar y alcanzar a conocimiento puro. Ahora bien, Eusebio, de hecho, el método científico, güey, de hecho fue la propuesta y la respuesta al problema que tú ves con la filosofía. ¿Okay? Yo te voy a ser caritativo. El problema que tú ves con la filosofía es el problema, o mejor dicho, es un problema que muchos filósofos alcanzaron después de tener muchas, digamos que, debates y argumentos y demás, que no había ningún solo método para alcanzar una realidad objetiva. Por lo tanto, se creó, derivado de esa falta de poder señalar la cuestión objetiva, se llegó al método científico. Y el método científico básicamente es una serie de parámetros que todo el mundo comparte, con los que se utilizan para medir la realidad y obtener datos inequívocos y relaciones causales entre eventos que nos permitan tener una predicción de consecuencias inequívocas. ¿Sale? Eso es básicamente. A ver, bueno. Pero eso es parte de la filosofía también. El método científico como tal es parte de la filosofía también. A ver. Bueno, voy yo. Primero, dijiste que la filosofía es la expresión formal, digamos, de lo que pensamos y eso. Bueno, yo considero que me parece más adecuado decir que la lógica es la expresión formal de lo que nosotros pensamos. Me parece mejor utilizar la palabra lógica, y la lógica matemática concretamente es la lógica que, o sea, es una rama de la ciencia que puede escribir las cosas que pensamos, ¿sí? Lo hace hasta cierto nivel porque es muy complicado de hacer, ¿sí? Pero lo puede llegar a hacer, ¿sí? No, eso no me parece que es la lógica, me parece que es más correcto decirle lógica a eso, no filosofía, porque la filosofía no escriba, porque la filosofía no escribe de manera formal, que es lo que vos me estás intentando decir, que está escrito, que la filosofía es la formalización de la forma de pensar, pero no, porque la filosofía no formaliza las cosas. La filosofía no hace formal las cosas, déjame te explico, a mi juicio. A qué quiero decir. Pero no, voy a seguir contestando. Pero la racionalidad, después decís que la racionalidad es parte de la filosofía o algo así. No le veo mucho eso para mí no tiene sentido. De hecho, es como si me dijeras que el pensar ya es hacer filosofía, ¿sí? Eso es como, hasta digamos racionalidad que estás utilizando, es un modelo, hasta te diría que estás utilizando, no, racionalidad es razonar, digamos. No, güey, no, estás haciendo... Eso es porque no sabes lo que significan los términos, güey, ese es el pedo. No, es que no, sí sé lo que significa. Adelante, no, racionalidad... ahorita te lo voy a explicar. Bueno, racionalidad sé lo que significa, ahora que vos te inventes, ¿Qué significa? Que digas que racionalidad es una rama de la filosofía. ¿Qué significa? La racionalidad es eso, es usar la razón. ¿Pero qué es usar la razón? ¿Pero qué es usar la razón? Y pensar
pensar, en ¿Perdón? general, hay varios... ¿Tú O crees sea, que usar la por razón, pensar, usar la ya al razón, pensar, estás utilizando o la sea, no, racionalidad? no, no, bueno, no, sería, usar la razón es como pensar, pero más, como de una forma más estructurada o más... sí, es un término tampoco tan preciso, el término razonar, digamos. El término razonar tampoco es tan preciso, pero Ya. razonar es eso, es pensar de una manera eh, correcta, digamos, por decir así, de una No, forma no, siguiendo ciertos pasos. Hacer un razonamiento sería hacer como pensar siguiendo ciertos pasos en tu cabeza, hacer un ok, razonamiento, hago eso es serio. razonar, digamos. De acuerdo. Eso sería razonar. ¿Te Ahora, te puedo explicar qué es ahora, la racionalidad? Y después, si eh, quieres, lo deniegas, ¿ok? no, bueno, Ok, es que hay otra déjame cosa, es hablar, que hay, por favor. no, 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 pará, que todavía no termine. Ok, contigo. La racionalidad, no te niego que haya una rama de la filosofía llamada racionalidad, eso no te lo niego, ¿está bien? De la misma forma que en matemáticas existen los números, existe un estudio que son los números reales, por ejemplo, y no significa que esté estudiando la realidad, ¿sí? O sea, quiero decir, que existe una rama particular de la filosofía llamada racionalidad, no quiere decir que eso sea la racionalidad. ¿Me, Déjame hablar, me güey. explico? Habría dos Sí, definiciones de racionalidad. tu Sí, problema es que sí. siempre se ha utilizado el término, mira, esto es lo que ocurre. Se ha utilizado el término de razonamiento o la razón, tener la razón y demás, como sinónimo de racionalidad. Y tú cuando escuchas racionalidad crees que se refiere a lo mismo. Y no es lo mismo. Razonamiento es una cosa, racionalidad es otra cosa. La racionalidad como tal es un modelo, escúchame bien, que propone, este es lo que el modelo propone, es un modelo filosófico y hay personas que así lo toman como lo siguiente, te voy a poner un ejemplo. Los racionales, las personas racionales, básicamente dicen esto, algo va a ser verdadero si y solo si está justificado con argumentos verdaderos, ¿de acuerdo? Entonces, o creencias verdaderas. Si tu razonamiento, es decir, la conclusión de un proceso de razones previas, de causa y efecto previos, es lo que va a dar, digamos que la etiqueta de correcto a tu conclusión. Esta va a estar basada en el pasado, en las razones por las cuales concluiste algo. Si las razones por las cuales concluiste algo son verdaderas, entonces la conclusión que tú alcanzas es conocimiento. Está justificado. Y eso es lo que los racionalistas sostienen. Los empiricistas, güey, rechazan eso y dicen, no, güey, no va a ser en base al razonamiento que algo es correcto o verdadero. Lo que nosotros tomamos como verdadero es lo que aquello que se refleja en la realidad. Punto. Si lo que uno dice tiene reflejo en la realidad, entonces es verdadero. Nada más. Entonces los racionalistas siempre van a poner a la argumentación, ¿sí? Que es básicamente la serie de causalidad previa a la conclusión, y esa tiene ciertas reglas, Alucerio. Dentro de esas reglas está la lógica. Se utiliza la lógica y las leyes de la lógica para determinar si el razonamiento, es decir, la causalidad previa a una conclusión, está hilada correctamente de acuerdo a reglas de pensamiento. ¿Como cuáles? Ejemplo, si tu razonamiento no sigue del anterior, si la razón que tienes ahorita no sigue necesariamente del anterior, entonces es una falacia. Se llama un non sequitur. ¿Ok? Entonces, quiere decir que algo no siguió ahí y que tu razonamiento está fallido, por ende tu conclusión está fallida. Ese es el modelo racional, ¿de acuerdo? Y de hecho el modelo racional yo lo utilizo para enganchar contigo. Si conoces el modelo racional, si conoces las reglas, si conoces, te vas a dar cuenta que no necesitas conocerlas para hacerlas, pero el conocerlas te da una claridad de pensamiento que te lleva a ti a tener un pensamiento más limpio y a conclusiones más estructuradas, por decir algo. Más no necesariamente verdaderas. Porque te insisto, si eres empiricista, tú vas a decir, no, güey, aunque lo que tú estás diciendo tiene toda la racionalidad y aunque Bueno, me hagas un argumento, si no tiene reflejo en la realidad, no es válido. Eso dicen los bueno, empiricistas, ¿de acuerdo? Que es otra rama de puedo, la filosofía. Adelante. puedo, bueno, primero, de nuevo, te lo aclaré antes, vos estás utilizando, cuando me preguntaste qué es la racionalidad, te podías estar refiriendo
a esa rama, como dijiste, de la filosofía, o ese conjunto de filósofos que defienden eso. ¿Sí? Yo ya conocía esa racionalidad. Esa racionalidad existe ahí y está ahí. Y es ese conjunto de personas que piensan eso, ¿sí? Que son los racionales, o por decir así, los que defienden esa rama de pensamiento, ¿sí? Pero yo cuando te contesté qué era la racionalidad, no lo hice pensando en ese grupo, sino en la razón, ¿sí? Pero la razón, Bueno, insisto, lo que tú no entiendes es que el mismo término te está dando la respuesta de lo que tú tienes. Decir que es la razón, siempre estás viendo a los antecedentes. Lo que antecede a tu conclusión se llama razón. Esta es la razón. Si yo te pregunto por qué de algo, me vas a dar un argumento, me vas a dar la justificación, el antecedente a tu conclusión. Y previo a ese antecedente me vas a dar el antecedente a tu conclusión. Y así nos vamos, hasta llegar al axioma que nosotros hallamos que... No sé qué estés respondiendo, no sé qué estás respondiendo, ¿sí? Que no hay diferenciación entre lo que tú crees que razonamiento es, o racionalidad, perdón, es, y lo que la filosofía dice que es racionalidad. El único problema es que no sí hay diferencia. Espérame, No, sí hay diferencia. la única diferencia es que desconoces el modelo de racionalidad que propone la filosofía. No. Escuchen. Una cosa es razonar, ¿sí? O sea, una cosa es el término razonar que usa la gente en el día a día. Razonar. ¿Qué significa razonar, según tú? Escucha, según tú es sinónimo de pensamiento y estás mal. ¿Puedo responderlo? ¿Puedo responder? Bueno, una cosa es como usa la gente la palabra razonar, ¿sí? Cuando uno está razonando, ¿sí? O cuando alguien dice no estás razonando, se refiere a que justamente no está pensando de manera adecuada, ¿sí? Una cosa es esa palabra razón. Una cosa es eso, la razón, ¿sí? Y otra cosa es un grupo filosófico, un grupo de personas que se autodenominan los racionales y que ellos abogan. Mira, es como que te diga que el grupo feminista, quiero decir, el grupo feminista, ellas se autodenominan las defensoras de la igualdad, por ejemplo, cosas así. Ahora, eso no quiere decir que ellos sean las defensoras de la igualdad, ¿sí? Porque igualdad puede ser interpretado por otra persona de manera diferente. De la misma forma, ese grupo filosófico que son los racionales o los que se autodenominan o los que defienden la racionalidad, eso es un grupo de personas y después tenés otro bando filosófico, ¿sí? Que son los empiristas. Y desde mi punto de vista es muy parecido a lo que pasa entre diferentes religiones. Una religión discutiendo con otra religión, ¿sí? Por ejemplo, uno dice que después de la muerte hay tantas vírgenes y el otro dice que después de la muerte está la reencarnación, ¿sí? De la misma forma que hay grupos de personas que defienden cosas diferentes en las religiones, en la filosofía pasa algo muy similar, ¿sí? Tenemos grupos de personas que discuten ese tipo de cosas. Y desde mi punto de vista, ni los racionales ni los empiristas tienen la razón, lamentablemente. Aunque se llaman racionales ellos, aunque se autodenominan racionales, ellos no tienen la razón. ¿Tú cómo sabes que algo tiene la razón? Ellos están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Fíjate lo que estás diciendo, espérate. Escucha los términos que estás diciendo, güey. Tienen la razón. Ajá. Fíjate bien lo que dices. Sí. Tienen la razón. Estos güeyes no tienen la razón. Ajá. Cuando hablas de razonamiento, cuando dices que algo hay razón, tú lo mezclas en tu mente pensando que razón es como tener la postura correcta, cuando razonamiento, güey, tiene que ver con las razones anteriores que te llevaron a concluir algo. Eso es razonar, güey. Razonar es proveer los porqués de algo, ¿sí? Eficientemente. Si yo te pregunto, sí, Eusebio, ¿por qué esto? No te discuto eso. Por esto. No te discuto. ¿Por qué esto? Por esto. Eso es razonamiento. Tú me estás dando un razonamiento por el cual tú alcanzaste una conclusión. Y eso lo hace válido. Ahora bien, escucha, güey. Cuando tú dices, no, ellos no están en lo correcto, ok, te puedo hacer una pregunta. ¿Sabes lo que es la epistemología? Sí. ¿Qué es la epistemología? Bueno, es el área de la filosofía que se encarga, de nuevo, o sea, así como los racionalistas y los empiristas, y así como hay muchas áreas de la filosofía, así que en muchas áreas están los, perdón, estoy hablando yo acá, lo marqué mal, existen los empiristas que son los que supuestamente... ¿Qué es la epistemología? Bueno, es eso, la epistemología es el conjunto, digamos, de lo que dicen los empiristas, por así decir, que son las personas, es un conjunto de personas, un conjunto de filósofos, más particularmente, un conjunto de filósofos que ellos dicen, ¿no?, que son capaces de como entender el conocimiento o de dónde sacar de forma correcta el conocimiento, cosas así, ¿sí?
Esos son los empiristas. Pero no te pregunté quién eran los empiristas. ¿Qué es la epistemología? Te dije. Perdón, dije empiristas. Quise decir epistemología. La epistemología es el área esa que estudia cuando algo es un conocimiento, o cuando no, Escucha, o güey, cosas por el aquí estilo. está la definición. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. ¿Okay? Cuando tú agarras y dices, por ejemplo, que algo no es válido, literalmente estás atacando la epistemología, por ejemplo, de los empiricistas o de los racionalistas. ¿Okay? Para ti, permíteme, cuál es tu teoría de conocimiento? ¿Cómo sabes tú que lo que tú dices tiene razón? ¿Cómo es que tú llegas a determinar que ya sea lo que yo digo o lo que tú dices está correcto o errado? Tú, Abu Xavier, ¿qué teoría de conocimiento utilizas para alcanzar esa conclusión? Bueno, yo simplemente cuando veo que la otra persona entra en contradicciones o cuando veo que la otra persona me empieza a insultar, o hay muchas formas de darme cuenta que yo estoy teniendo la razón en un debate. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si una persona, ¿tú crees que es posible que una persona pueda tener razón y aparte insultarte? Es posible. Ok, es posible. Ok, entonces no es un parámetro muy bueno para decir, me insultó, quiere decir que no está correcto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, No terminé de decir, no terminé de responderte. ok, correcto, adelante. Bueno, una forma es, si la otra persona entra en contradicciones o dice cosas que pareciera que no cree, eso es un buen determinante para darse cuenta que yo estoy teniendo la razón en un debate. Ojo, otra forma, tú estás diciendo ahí, espérate, lo forma, que dijiste, porque tú estás mal, quiere no, decir que yo estoy bien. Tiempo. Pero lo que acabas de decir, vamos a hacer un paréntesis. Acabas de decir, otra forma de saber que yo estoy bien es que cuando la otra persona dice contradicciones, entonces quiere decir que yo estoy bien. Tú dijiste eso. No. Ok. No, que yo estoy teniendo la razón. Ok, peor aún. A ver, o sea, que básicamente se dice, espérate, si la otra persona tiene contradicciones, vamos a suponer que la otra persona está mal, categóricamente está mal, ¿eso quiere decir que tú estás bien? No, pero sí estoy teniendo la razón en el debate. No necesariamente. Bueno, puede que los dos estén mal, ¿no? Sí, podría ser, pero la razón, escucha, cuando alguien tiene la razón en un debate, cuando dos personas están debatiendo, una tiene la razón y la otra no. No necesariamente, no es cierto. No, ahí es una dicotomía si falsa. Yo te lo niego, bueno, pero en este caso, en estos ejemplos que estamos poniendo, en estos debates que yo tengo, lo más normal es que yo defienda una postura y el otro me la niegue. O sea, yo diga A y el otro diga no es cierto. No, pero no importa. Si ambos pueden estar mal, aún así. No, si yo digo A y vos decís no A, es muy raro que ambos estemos mal. Lo más probable es que uno tenga la razón. A ver, por eso. Pero escúchame. Puede que el decir no A o el decir A ni siquiera sea la correcta, la respuesta correcta. ¿Sí me entiendes? O sea, genuinamente, güey, como tú dices, si la otra persona está haciendo una propuesta y él está mal o se contradijo en su rollo, no tiene nada que ver con que tú estés bien, ¿estamos de acuerdo? No, o sea, me puedo estar equivocando yo. Claro, o sea, el hecho de que el otro se equivoque no quiere decir que tú estás bien. Ok, correcto. Ahora, ¿cómo tú sabes que tú estás en lo correcto? Olvídate de que si estás debatiendo con alguien, vamos suponiendo que tú llegas a una conclusión por tu cuenta. Tú estás ahí y tú dices, esto que yo digo, tengo la razón. ¿Cómo sabes que a lo que concluiste tienes razón? Ajá. Bueno, mira. Dame un tiempo para responder. Este tipo de preguntas, este tipo de preguntas, ¿sí? Tan generales que me estás haciendo, igual que la pregunta anterior que me hiciste, así una pregunta como muy general en la que la mayoría de las veces se responde con un depende, ¿sí? Este tipo de preguntas, que yo ahora mismo te lo podría responder con un depende, ya está, simplemente digo depende, ¿sí? Claro. Este tipo de preguntas son como preguntas, son preguntas que yo las considero filosóficas, ¿sí? Son preguntas así como... De hecho. Ajá, sí. Bueno, por supuesto. Bien, entonces estamos de acuerdo con que es filosófica. Ahora, a lo que voy, responder a esta pregunta tan general, responder de una manera tan general las cosas, no te va a servir, yo considero, que no te va a servir de nada, ¿sí? Responder así, vamos, te lo voy a poner de otra manera. Te lo voy a poner de otra manera. Para. Responderte y yo te diga, que yo agarre y te diga, por ejemplo, la mejor forma de buscar la razón es buscando entre las premisas.
haciendo un análisis entre las premisas, bla, 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 yo te podría dar una respuesta hermosa, que suene muy linda, ¿sí? Pero eso no te va a servir de nada, porque en No, quiero la realidad, y a respuesta fin de real. cuentas, No la al respuesta final y al fin bonita, de quiero una cuentas, respuesta bueno, real. por eso, porque no hay una forma, no hay un método para tener siempre la razón, ese es el problema. Entonces yo no te lo puedo responder de una forma satisfactoria. Estás Entonces malentendiendo. no te puedo, no te puedo responder esa pregunta de forma satisfactoria, porque para vos tener o no tener la razón, no hay una forma en la que yo te la pueda resumir. Son muchas cosas que habría que tener en cuenta, ¿sí? Son muchas No pequeñas importa. cosas. ¿Sí? Espérame, es que no entiendes. Dale, responde. Te lo garantizo, que tú utilizas, como tú dices, un método, te gusta o no te gusta, aunque no lo quieras ver, sufres un procesamiento de información en el cual tú concluyes que estás en lo correcto, estás convencido de ello, ¿sale? Entonces, claro que hay ciertos requerimientos que tú cumples, pero mi punto es este, Eusebio. Si tú dices, no, esto es muy general, esto no se puede responder, claro que se puede responder, por supuesto que se puede responder. Y puede haber muchos, como tú dices, muchas causas o muchas situaciones que tú puedas poner como que sean indicativo de que tú tienes la razón, pero definitivamente, si tú dices que alcanzas razonamiento y que estás en lo correcto, forzosamente debes de tener una teoría de cómo tú, güey, te convences de que estás correcto de algo. Yo sí la tengo, yo te la puedo decir la mía, güey, ¿sí? Yo te puedo decir exactamente mi razonamiento y cuál es mi modelo para yo saber que estoy en lo correcto, o saber que mis creencias son verdaderas, ¿sí? O saber que mi conocimiento es verdadero. Yo te lo puedo decir, güey. Pero si tú no Yo me lo también te puedes puedo decir, decir, ok, dímelo yo te lo entonces. puedo, pero es que ya te lo empecé a decir, pero son tantas cosas, son tantos factores, pero es Dímelas. que te las empiezo, pero escucha, yo te las empiezo a responder. Yo te empiezo a responder y vos me agarrás, me interrumpes y me decís, pero ese factor, claro, pero son Me un estás diciendo montón que de son factores. demasiadas para decirlas. Y eso Son, no es, claro, no. Quiero que me las pero te las digas. puedo empezar a decirle. O sea, Sí, dímelas. una forma de saber que estoy en lo correcto es saber que, por ejemplo, em, eh, cuando yo pongo eso a prueba, o sea, pongo eso, lo pongo a prueba, me da tal y como yo esperaba que me dé, ¿sí? Ok, Si yo eso es pongo a válido. prueba algo, eso pongo a prueba y Sí, me o da sea, algo tal su como... poder predictivo, digamos. Entonces, bueno, claro, sí, pero ahora, claro, pero hay un montón de cosas que no se pueden poner a prueba así, ¿sí? Por Bueno, eso, pero ese digamos, es un método, depende está bien. tanto, bueno, De pero es otra que, de forma, de nuevo, otra cosa. depende tanto de lo que estemos hablando en particular, que yo no te puedo decir algo satisfactorio, ¿sí? No te puedo decir algo así, y es lo que creo que los empiristas y este tipo de sectas o religiones o filosofías, como quieras llamarle, este tipo de conjunto de personas intentan hacer algo que no van a poder conseguir, ¿sí? Que es No es que intentar como un método, estás mal. es intentar hacer un método y pensar un método así para intentar sacar cosas verdaderas, ¿sí? Que Eusebio, ya espérate. Tiempo. los científicos, Relájate. Déjame hablar, güey, déjame hablar. en realidad hablaste más tiempo vos, pero bueno, No, dale, sí, seguí, pero espérate, déjame te digo, porque dale, déjame seguí, te digo, espérame. habla. Ok, escúchame. Mira, una persona, hay mecánicos, ¿sale? Ok. Y también está el estudio de la mecánica. Ok. Bueno, el estudio de la mecánica y los mecánicos son las personas que van haciendo o jugando con piezas que tienen que ver con mecánica, ¿no? Y llegan a conclusiones, esta pieza se mueve con esta, y esto hace así, o voy a hacer una máquina, la crean y todo. Y van entendiendo la lógica que tiene cada una de las partes con las subsecuentes, todo el pedo. Esto se puede crear de manera formal y pasarse a teoría, decir, mira, existen ciertas piezas que tienen esta función y que esto es lo que hace. Una explicación formal con la intención de comunicar el conocimiento haría la disciplina de la mecánica, ¿ok? Escucha bien, güey. Cuando tú hablas de empiricistas y todo ese pedo, y dices que son como secta, o sea, bueno, mames, es básicamente posturas que la gente tiene, güey. Por eso te digo que no necesitas conocer lo que es el empiricismo para tú concluir que tú eres un empiricista. Es decir, son simplemente tendencias que tiene la gente de cómo evalúa el conocimiento que tiene enfrente. Hay gente que se basa más en el razonamiento, quiere decir, en las evidencias presentadas para concluir algo, las razones o la serie de causa y efecto previa a una conclusión que les da una certeza de, esto tiene peso, güey. Este güey me dio una serie de razones por las cuales concluyó esto y me convenció. Creo que las razones que este güey tiene son muy válidas. Hay gente que es así. Eso es una tendencia racionalista. Gente que se basa
en el razonamiento para concluir que una persona está en lo correcto o que lo que se presenta tiene razón. ¿Ves? Son cuestiones que son parte de nuestro quehacer humano, güey. Al interactuar, al pensar, al tener cognición. Todo esto, güey, es parte de lo que nosotros hacemos. La única diferencia es de que el racionalismo estudia esa parte. ¿Me explico? Teóricamente es el estudio formal de esa parte, güey. ¿Sí? Y los empiricistas tienen argumentos racionales con los cuales justificar el por qué el empiricismo es tan importante y mucho más importante que el racionalismo. Hay razones que presentan estos güeyes para decir el por qué, pero tú no las conoces, en virtud de que no conoces lo que es la filosofía y crees que vamos a un grupo empiricistas, somos empiricistas, somos secta, güey. No mames. No, sí, creemos esto y nos vamos a mover en el mundo con estas creencias. No es así que funciona, güey. Adelante. ¿Puedo hablar? Bueno. Te voy a explicar todo esto que me acabas de decir, haciéndote una analogía para que entiendas cómo me siento yo escuchándote decir todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio mental e inventar una secta. Inventemos una secta en donde la secta se llama la secta de la monogamia, ¿sí? Entonces, es una secta en donde las personas, un grupo de personas que defienden y escriben libros y todo, o sea, no te niego que son nada, escriben libros y hablan sobre la monogamia, ¿sí? Y después hay otra secta que le hace la contra a este grupo de personas le hace la contra, llamados los polígamos, ¿sí? Vos buscás, imagínate, vos los buscás en Wikipedia y sale el título, los monógamos, secta, entre paréntesis secta. Después buscás los polígamos y sale también, ¿sí? Son grupos de personas que entre ellas no están de acuerdo y de hecho se tiran mierda entre ellos, escriben cosas y entre ellos hacen libros y hacen todas unas teorías, ¿sí? Sobre la monogamia y la poligamia y todo eso. Son un grupo de personas, ¿sí? Bueno. Ahora, vos podrías venir acá a Tesles y decirme, no, pero estos tipos, o sea, hay gente que cree en esas cosas. Vos podrías decirme eso, hay gente que es más monógama que otras, ¿sí? Y es cierto, hay gente que es más monógama que otra. De la misma forma con la racionalidad y el empirismo, hay gente que puede ser un poco más racional y otra gente que se tira más para el lado del empirismo, por decir así. O sea, hay gente que piensa más las cosas, razona más, por decir así, y hay otras personas que, por ejemplo, ya buscan más pruebas, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, hay personas de todo tipo, hay personas que se asemejan más a lo de la racionalidad, y hay gente que se asemeja más al empirismo. De la misma forma hay gente que se asemeja más a los monógamos y hay gente que se asemeja más a un polígamo, ¿sí? Bueno, pero eso no quiere decir que esas sectas ayuden en algo o aporten algo o hagan algo que sirva. Solamente es un grupo de personas que escriben sobre un tema en concreto, ¿sí? Por ejemplo, los monógamos, el grupo sectario de los monógamos podrían no existir, pero sin embargo existiría la gente que es monógama, ¿sí? Perdón, tuve que haber aclarado lo que era monógamo y polígamo. Supongo que sabes lo que es, ¿no? Espero que sepas. Claro que sí. No me estás entendiendo. Bueno, de la misma forma con la racionalidad y el empirismo. Son grupos de personas que escriben cosas que eso, no... Podrían perfectamente no existir esas personas. Pero, no, podrían perfectamente no existir y aún así seguiría habiendo personas más racionales que defienden, que piensan que con pensamientos se puede hacer con pensamientos racionales se puede conseguir verdades, qué sé yo, y la otra, y también existirían los empiristas, ¿sí? Y en realidad como que ninguno, ni los monógamos, ni los polígamos, ninguna de esas sectas tendría la razón al final, es solamente como, por decir así, como un gusto, ¿sí? Como algo que discuten al vicio, algo que están discutiendo sin sentido, ya que termina siendo un gusto. De la misma forma que la racionalidad y el empirismo, a veces te sirve más, muchas veces te sirve más racional, o sea, pensar algo usando la razón, y otras veces simplemente te sirve más buscar, simplemente buscar la información. Una vez te sirve buscar una imagen, buscar unos datos, y ya está. Y otras veces te sirve más pensarlo mucho, ¿sí? Por eso es que ni lo racional ni los empiristas tienen la razón, simplemente pelean porque sí. Y yo los veo como sectas, ¿sí? Los veo como sectas de la misma forma que si fuese así como veo las religiones como sectas, como veo como eso.
como las sectas, como sectas, etcétera. Contéstame, Tesla. Bueno, mira, ese es el problema. Mira, ahí te va. Cuando haces este tipo de analogías desanálogas, mira, no sé si sepas esta distinción de qué es analogía y qué es análogo como tal, y cuando un ejemplo que parece ser análogo no lo es. ¿Sabes qué es analogía? O sea, una analogía. Sí. Ok. ¿Qué características crees que deba de tener la analogía para ser análoga? Para ser análoga. Y te tiene que Para ayudar a ser entender una cosa. análoga. Te tiene que ayudar a entender un punto. Si no lo entendiste, no te sirvió. No, aquí no hablamos de utilidad, aquí hablamos de características. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo te presento un ejemplo Pero me y lo parece... llamo ¿Estás seguro que querés por analogía, ahí? déjame te digo por qué es importante, déjame te digo. Bueno, a ver. Ok. Suponte que estamos hablando de dos temas, de dos objetos, y esos objetos tienen características y una relación particular entre ellos. Y yo te hablo de otros dos objetos, y entre ellos no tienen nada que ver, ¿sale? Y lo utilizo como una forma de ejemplificar los principios del primer ejemplo. Es un error, güey. Porque a pesar de que te estoy presentando este ejemplo como una analogía, es decir, que una analogía lo que hace es que preserva los principios y relaciones de los elementos que estás hablando, en ambos casos cumplen el mismo principio y la misma relación, aunque es un ejemplo diferente, pero los principios se mantienen. El problema es que cuando tú haces analogías, Agus Xavier, esos ejemplos o cuando tú quieres hacer una analogía, los ejemplos que utilizas son desanálogos, güey. No son análogos para nada, ¿sí? Entonces es ahí donde viene un problema. Porque, por ejemplo, en este caso, te voy a poner un ejemplo. Tú hablas que como la monogamia y la poligamia, ¿sí? Son susceptibles y hay sectas de ello. Por lo tanto, como poligamia y monogamia, tú dices, son proposiciones de comportamientos humanos que yacen de las tendencias que tienen en cuestión de sexualidad, pero se vuelven sectas y estos güeyes se los forman como una creencia y tienen ¿cómo se dice? Un compromiso con seguir los principios que marca su disciplina. Y tú dices, ok, esto tú haces en el caso de las sectas, estas conclusiones, y luego las llevas hacia el otro, como si estos principios se aplicaran en estas dos disciplinas que no tienen, permíteme, nada que ver, güey, con creencias de la gente, güey. ¿Sí? O sea, con creencias, con una serie de creencias y decir, voy a aceptar estas creencias y las voy a llevar a cabo como métodos. No es así como funciona, güey. A ver si entendí. A ver. Sí, en este caso, insisto, el hecho de que tú pongas dos disciplinas aparte, como la poligamia y la monogamia, que son susceptibles de ser secta, la gente ha hecho religiones a partir de ellas. ¿Ah, sí? Bueno, no sabía. Bueno, y bueno, hay gente que sigue esos principios religiosamente, lo cual los haría pues sectarios o como tú quieras verlo. Pero en el caso del empiricismo y en el caso del razonamiento, son formas y tendencias que las personas tienen de por sí. Ejemplo, no necesitas conocer lo que es el empiricismo para tener una tendencia a rechazar que algo sea verdad derivado del razonamiento que presenta. ¿Sí? ¿Sí me entiendes cómo? Hay personas, por ejemplo, que son realistas. Dentro de la filosofía hay un campo que se llama realismo, ¿no? Que son personas que dicen, ¿sabes qué? No, la realidad sí es tangible, está basada en objetos y es material. Hay otras personas que tienen otra creencia, que dicen, no, güey, lo que tenemos enfrente no podemos saber si es verdad o no. Y entonces ellos realmente interpretan la realidad a partir de de estos lentes. Permíteme. Ya está. Pero ¿Vamos? todas ellas son ramas filosóficas, espérame, que están estudiadas y que están argumentadas, que tienen razonamientos y que tienen argumentos para sostener sus posturas, cada postura. Pero el punto no es ninguna secta, Gusevio. Bueno, eso. Ahora déjame hablar. No me quedó claro por qué decís que es desanálogo. Después de tanto que hablaste, no me queda claro por qué sería desanálogo. Ok. ¿Cuál crees que es el principio? Espérame. ¿Cuál es el principio
que queremos hacer analogía o el principio que queremos criticar de la epistemología y de la racionalidad como modelos de pensamiento. Tú haces una analogía diciendo la monogamia y la poligamia es una analogía. Ok, ¿cuáles son los principios que tú estás queriendo señalar como análogos en el ejemplo anterior? Desde mi óptica, no hay ninguno. Pero si tú los ves, tú eres quien propusiste esta analogía, dime cuáles son los principios que tú crees que está refiriéndose tu ejemplo que son análogos al ejemplo anterior. ¿Cuáles? Bueno, cosas que son, las puede llamar, la palabra principio es muy ambigua porque no se sabe cuándo algo es o no es un principio, pero bueno, dejando eso de lado, en mi caso, en mi ejemplo, yo lo que, las cosas que tenían en común ambos escenarios, las cosas que tenían en común era que había dos conjuntos, en este caso, por un lado eran sectas y por el otro lado eran conjuntos de grupos filosóficos, ¿está bien? En donde ambos escribían cosas, ¿sí? Ambos escribían sobre su tema, ¿sí? Y que las personas podían estar más de acuerdo con uno que de otro. Por ejemplo, las personas pueden estar más de acuerdo con los racionalistas o con los empiristas, ¿sí? De la misma forma, una persona normal de la calle podría estar más de acuerdo con la monogamia o más de acuerdo con la poligamia, ¿sí? Ahora, cada grupo de estos, cada secta, tiene un conjunto de gente que escribe sobre ese tema y también un grupo de gente que está un poco más de acuerdo con uno que con otro, ¿sí? Esta es la analogía que yo construí, ¿sí? Ok. Y Para también se decir que, puede, bueno, la analogía sirvió para darte cuenta que nada, nada de lo que tienen los racionalistas y empiristas impide que sean una secta. Y de hecho, yo puedo argumentar que sí lo son, ¿sí? son Bueno, una no secta. una secta, bueno, a ver, no porque cuando uno piensa en secta piensa en una cosa, cuando uno piensa en secta piensa así como en un grupo, no es una secta, ¿sí? Particularmente, pero es parecido a una secta, ¿sí? ¿En qué sentido es parecido a una secta? Así como la religión, las religiones no son sectas las religiones, pero tienen sus parecidos con las sectas. Bueno, de la misma forma, la filosofía o estos grupos tienen similitudes con la religión y con las sectas, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que, primero, en su forma de escribir, ¿sí? En su forma de comunicarse, y en que, en realidad, no están defendiendo algo que se puede verificar o que puede ser falsable, esa sería la palabra. Ellos defienden cosas que uno no podría decir ni que están, ni que tienen la razón ni que no, porque son enunciados tan ambiguos y generales que jamás uno podría saber si tienen razón los racionalistas Pero o que los empiristas, ¿sí? es que De a la usted, misma forma pasaría con el grupo monógamo polígamo, ¿sí? Esos grupos entre ellos se podrían atacar todo lo que quisieran, pero realmente ninguno tendría la razón, porque al fin y al cabo hay tantas cosas de las que dependen, en este caso si una persona es monógamo o polígamo, que en cada caso en particular va a haber, la persona puede ser o más monógamo o más polígamo. En el caso de los empiristas y racionalistas, una persona podría ser más racional que otra o más empirista que otra, y a su vez depende el caso también, porque si yo, por ejemplo, te voy a dar un argumento sobre China, probablemente tengan que buscar datos concretos sobre China, pero si después te voy a demostrar algo sobre el anarcocapitalismo, es mejor usar los razonamientos lógicos más que los datos empíricos, ¿sí? Entonces depende del tema con que se hable, es mejor ser o más racional o más empirista. Y es por eso que ni los racionalistas ni los empiristas tienen la razón, ¿sí? pero escucha. Decime. Ok. Es que mira, güey, te entiendo de dónde vienes, Agustín. Créeme que sí te entiendo de dónde vienes. Pero necesitas entender lo siguiente, ¿va? Este, tú, tú entiendes algo y confías mucho en tu entendimiento. Y te voy a ser franco también, güey. Eres muy bueno para... Eres un muy buen racionalista, güey. ¿Sí? Eres bueno para procesar información, para ver principios.
tienes muy buena capacidad para eso. Pero sí te voy a hacer una crítica que es que cuando hablas del ano, güey, o sea, cuando hablas sin realmente saber de lo que estás hablando, nada más asumiendo porque tú crees que tu entendimiento es tan bueno que por ver una palabra o por tener cierta experiencia con esto, ya puedes saber a todas luces exactamente lo que es. Es donde viene el problema. Ahora, habiendo dicho eso, déjame te digo en este caso lo siguiente. Mira, si sabes qué es lo que categoriza a la creencia religiosa, güey, ¿sí? Y luego dijiste un chingo de cosas con respecto a que si se podía saber, si no, si sí, que podía ser muy vago, qué es esto y lo otro. A ver, güey, eso no tiene nada que ver con respecto a que algo sea considerado como religión o no. El hecho de que una persona pueda tomar una serie de creencias como una religión tiene que ver con el dogmatismo con que tome esas creencias, ¿sale? Ejemplo, cuando hablo de dogmatismo hablo de la creencia incuestionable de la veracidad de sus creencias. Eso es cuando algo ya se considera un pensamiento religioso. Cuando tú tomas tus creencias de una forma dogmática, es decir, incuestionablemente verdadero, y tú las crees de esa manera. Eso es lo que en un momento dado caracteriza lo que es el pensamiento religioso. No es en base a que, oye, si se sabe que es vago y si puede ser útil o no, y si se puede saber. No sé, creo que utiliza ciertos estándares para determinar, o para concluir, mejor dicho, que algo es o no es el caso, como si hubiera un estándar absoluto, güey. ¿Sí? ¿Crees, no sé si creas, tú tengas esta creencia de que hay conocimiento que es absoluto? ¿Tú crees que hay conocimiento absoluto? Bueno, ahora voy a responderte todo lo anterior o te respondo solo eso. Como gustes. Bueno, te respondo todo. Primero voy a empezar con lo del absoluto. Lo decías absoluto o no, eso me parece filosofía. O sea, es como preguntarse si existe el destino, por ejemplo. Eso me parece filosofía, ¿sí? Y me parece algo inútil. Ojo, y que no tiempo. Es me que parece ese algo es el inútil problema. y que no, Ojo, te inútil y pido que no por favor sirve. algo. No utilices ejemplos. Ese es que el problema. Mira, siempre para fortalecer tu punto, utilizas ejemplos que son desanálogos, en la analogía aplica, o mejor dicho, el ejemplo aplica, pero es desanálogo. Tú me dices, por favor, nada más dedícate, no me des ejemplos adicionales, no me digas, es como esto, no. Dime de lo que estoy diciendo y te lo voy a aceptar, pero no me pongas otros ejemplos porque voy a tener problema porque ese es análogo, güey, neta. Dime mejor lo que quieres decir. Bueno, voy a intentar. Espera un segundo que no sé si me... voy a intentarlo. Vale. Voy a intentar no poner ejemplos que te puedan sonar desanálogos. Bueno, ahora, una cosa que dijiste, bueno, eso, sobre si la verdad es absoluta o esas cosas, esa pregunta me parece inservible. ¿Está bien? Como sea, o sea, contestarla. Ok, voy de acuerdo contigo. O sea, Voy de acuerdo contigo que puede ser inservible. Falso, verdadero. No es una Bueno, pregunta. pero Espérate. La pregunta no es si hay absolutos. Voy... Espérame, déjame te digo cuál es la pregunta para que la entiendas y la respondas. Ok. Me pareció que tú sugerías que había algo con una categoría de absoluto, con lo cual utilizar como parámetro para derivar si un conocimiento o una proposición es útil, válida o no. Porque cuando tú decías que este tipo de conocimiento de estas ramas de filosofía era tan vago y tan esto que no parece útil, como que no puedes saber si es verdadero o no, sí o no. Mi pregunta es, ¿puedes tú o tienes un estándar con el que realmente puedas saber que algo es verdadero? ¿Absolutamente verdadero o cuando menos verdadero como tal? Sí, o sea, para saber si algo es verdadero lo pienso un rato y en base también a mis experiencias y en base a pensarlo te puedo determinar a veces no, pero a veces te puedo determinar si algo es verdadero. Bueno, ¿cómo sabes que algo? Para empezar, espérate. ¿Qué es verdadero? No, voy a responder a lo que quedó pendiente. Ok, vale. Me dijiste que yo hablo del ano, ¿sí? Y te la pasaste como 70 segundos hablando que yo no sé lo que hablo. Bueno, eso lo veremos en este debate, a ver si es cierto que yo sé o no sé, ¿sí? Por ahora te estoy correspondiendo todo, así que por ahora estoy sabiendo todo lo necesario. De acuerdo. Ok, bueno, una pregunta, otra cosa. ¿Qué diferencia entre creer y saber? No, te voy a responder todo lo que dijiste. Después dijiste lo del dogmatismo, como que diste a entender que esas
que esa filosofía o esos grupos no son dogmáticos, pero yo considero que sí lo son. Y podríamos llamar, por ejemplo, a una empirista, por ejemplo, podríamos llamar a una empirista y que hable un rato con nosotros, y desde mi punto de vista vamos a terminar concluyendo que esa persona es dogmática, ¿sí? Pero bueno, dejando eso de lado, Ok. creo que Y ya eso, a ver, respondí a todo. y eso lo hace para ti una secta. Eh, no, pero podría, o sea, te da un buen indicio. Digamos, si nosotros llamamos a un empirista y lo que cree es dogmático o cree de una forma dogmática lo que cree, eso te da una muy buena pista para considerar que ese grupo filosófico es sectario o por lo menos es muy parecido a una secta o es como Bueno, ok, un son, grupo creo que hay una palabra, doctrina, no, pero doctrina se puede aplicar a cualquier cosa. No, bueno, no importa, no importa. bueno, no importa. Sí. Mira, todo esto son realmente irnos por las ramas. Ok, vamos a continuar. Entonces, ok, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú hablas de verdad, ¿a qué te refieres con verdad? ¿Cuál es tu teoría de verdad? ¿A qué te refieres con verdadero? Bueno, me estás preguntando lo que yo entiendo por verdad, ¿sí? Sí. De nuevo, y recordemos una cosa. Si vos te fijas, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque tengo el tiempo disponible, así que me lo voy a tomar un tiempo. Si vos te fijas, mi forma de hablar es bastante diferente a la forma de hablar que tiene un filósofo. Y si vos te fijas, de cierta manera yo evito tocar temas filosóficos. ¿Por qué evito tocar temas filosóficos? Porque me parece que no aportan, no ayudan e incluso pueden hacer líos en la cabeza de otra gente, puede hacer que se confundan e incluso podría ser que terminemos engañando a una persona, ¿sí? No, Pero bueno, tiempo. dejando eso al lado Pero, te voy a responder. Te ok, voy a gracias, responder gracias. lo de la verdad. Vos me estás preguntando cómo sé si algo es verdad o no, o Sí, o ¿qué qué es entiendo verdad yo por primero? verdad, Sí, ¿qué entiendes qué tú es por verdad para mí. verdadero? Bueno, verdad es que a ver cómo se lo defino a un nene, porque yo para este tipo de preguntas como que me suelo imaginar que tengo un nene al frente mío que no, desconoce la palabra y yo se le intento decir, que No, entiendo yo por verdad. yo tengo mi propia acepción de esto, ¿no? Pero yo quiero conocer la tuya. Claro, bueno, es lo que te diría una persona. Algo es, digamos, algo es verdadero cuando uno lo pone, uno se fija a ver si es cierto o no. Es que es difícil definir una palabra así. Uno se fija si es cierto y sí, termina siendo cierto. O ¿Pero qué es que sea algo es cierto? verdad. mm, que de nuevo, a ver cómo se lo define un nene. Pasa que hay ciertas palabras del lenguaje que tienen un sentido cuando se aplica con otra cosa. O sea, por ejemplo, decir que es cierto que yo tengo algo en el bolsillo, eso sí tiene sentido, tiene un significado. Pero decir que algo es cierto así a secas, o sea, ¿qué es la verdad? Hacer esa pregunta como, ¿qué es la verdad? Esa pregunta me parece filosófica y sin utilidad, ¿sí? Ok, ¿tú crees que Eh, cuando las personas hablan de verdad, todos comparten el mismo razonamiento? ¿La sí, misma concepción? en general se entiende bastante bien la gente cuando habla. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, no es verdad que he salido de fiestas esta noche, etcétera. Se entiende la gente se entiende cuando se usa la palabra verdad, en términos generales. Entiendo. Ok, ahora viene el problema, ¿no? Sí. Ok. Eh, en filosofía, precisamente, la filosofía lidia con ese tipo de preguntas que son complicadas, como tú dices, son conceptos complicados de entender y de responder, ¿no? Pero para esa complicación hay personas que son pensadores y que se dedican a analizar este tipo de dilemas, por decir algo, y ellos alcanzan ciertas conclusiones o ciertas, mínimo, proposiciones, ¿no? Ciertas propuestas de cómo se puede resolver este tipo de problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay diferentes teorías de la verdad, ¿ok? Es decir, teorías significa ideas de cómo, de qué es la verdad y cómo podemos alcanzarla, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varias, ¿no? El coherentismo. ¿Eso sabes qué es? ¿O te suena también así como esotérico? ¿Puedo responder a todo eso que dijiste? Ajá. Quiero decir algo a todo eso que dijiste.
Eso me pareció perfecto. Eso que dijiste, me pareció el resumen, me parece bien. Eso que dijiste. Como un resumen de lo que es la filosofía. Y me gusta entender a la filosofía como eso. Como ese grupo de personas que buscan respuestas a ese tipo de preguntas. ¿Sí? Y que son preguntas Ahí no estamos cruciales. entendiendo. Bueno, Correcto. para, eso. Bueno, para. Bueno, ahora, si son cruciales o no, eso lo podemos ver después, ¿sí? Pero Correcto. ahora quiero hacer un pequeño, Sí, adelante. cosa con eso. Que de hecho fue un video que ya hice, que hablé sobre esto, está bien, pero lo voy a intentar explicar. El video se llama El error de buscar conceptos, ¿sí? ¿Qué es esto? Es agarrar y buscar el significado de algo. A ver, por ejemplo, imaginemos que yo me invento un conjunto de palabras. Por ejemplo, momia, momia de paradigmas. Momia de paradigmas. Bueno, yo encajo palabras. Yo puedo agarrar, como el lenguaje es tan flexible, yo puedo agarrar palabras que normalmente no se usan en un ámbito y moverlas y hacer una pregunta extraña o complicada, como vos la llamaste recién. Una pregunta complicada o lo que sea. Esa pregunta que es complicada, uno podría buscar qué significado tiene, ¿sí? Uno podría buscar qué significado tiene. Ahora, me parece bastante obvio decir que el significado que uno encuentre uniendo esas palabras, es un significado que puede variar, o sea, depende de qué camino se siga o depende de lo que se entienda, o sea, es tan dependiente que el significado que uno encuentra puede variar muchísimo, pero muchísimo de una persona a otra, y no hay un método concreto para determinar cuándo se tiene el concepto correcto de algo, de una palabra o no. ¿Sí? Pero, Auxilio, Ahora, correcto. Pero escucha, ajá. debido a esas cosas, a ese error de buscar conceptos, debido a ese problema en que los filósofos buscan algo que no debería haber sido buscado, porque, de nuevo, es solamente estás buscando, o sea, quiero decir, ¿cómo puedes encontrar eso siquiera? Es una palabra, vos le estás buscando un significado. Y bueno, No. de hecho es muy, así te lo estoy diciendo así muy al aire, pero en el video que hice se puede entender muy claramente lo que estoy diciendo. No, sí, sí lo vi, pero... Uno no puede buscarlo, no puede encontrarlo el concepto, no tiene ni sentido hacerlo, ¿sí? Ok, ahora Por más, déjame... y encima no tiene utilidad, o sea, y encima no tiene utilidad. Pero bueno, Ok, dale, sigamos, ahí te va, déjame háblalo. te digo algo. Ok, mira, el pensamiento, güey, funciona de manera curiosa. El pensamiento, básicamente, digamos que la articulación del pensamiento la hacemos a través de palabras. Y con esas palabras construimos eh, ideas, ¿sale? Y cuando hablo de construcción de ideas, literalmente hablo de la formación de un objeto mental a partir de ciertos términos que tienen significado y ciertos patrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde voy con esto? A lo mejor fue un poco complicado, te lo voy a simplificar. Imagínate que las palabras fueran legos, güey, ¿sí? O que si fueran, sí, legos, güey, ¿no? Una palabra es como un lego y tiene ciertas capacidades y habilidades. Y cuando la unes con otra palabra, forman ambas palabras un objeto nuevo, ¿sí? Completo. Son dos piezas de Lego diferentes que las unes y tienen un sentido y un significado. Y luego lo utilizas para hacer otra construcción y así te vas. Esa es realmente la utilidad de las palabras y la herramienta de las palabras, que nos ayudan a formar conceptos complejos, abstractos en nuestra mente, que le dan claridad al entendimiento de nuestra existencia. Entonces, la mala comprensión de los términos o como tú dices, la invención de un significado que no existe en un término, es como inventarte una pieza de Lego inexistente y tratar de construir algo con ella. Yo estaría de acuerdo contigo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, de teorías de la verdad, ¿no? Que es básicamente intentos de explicar qué es la verdad, ¿sí? Hablamos de diferentes corrientes, güeyes que hacen diferentes proposiciones para decir, oye, güey, mira, algo es verdadero, por ejemplo, vamos hablando de la teoría de la correspondencia con la realidad. Algo es verdadero si se corresponde con la realidad o con la percepción de lo que tú percibes que es real. Ahí es cuando algo tú clamas que es verdadero. Es cierto.
¿O negarías que eso es verdad o no? Que para que algo sea verdad, No, tiene que haber una correspondencia con lo que tú asumes que es real. bueno, no te puedo, Eso es no, una pregunta, es un sí sí, o no. sí, no te puedo decir que no, porque realidad y verdad son cosas bastante sinónimas. No, 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 no. La realidad es aquello con lo que tú interactúas que asumes que es real. ¿Ok? Y que al ser real, no hablamos, escúchame, de verdadero, No no. sé, Que estás diciendo una asumes definición muy que rara. O existe, que sea, asumes seguí. que existe. Es que déjame te digo por qué te hago esta corroboración. Te voy a decir por No, qué. Escucha, escucha. filosofía. Porque hay gente que son sofistas, güey. Hay gente que dice que No, lo que nosotros estamos no es real y bla, bla, bla. Ok, no, yo te estoy hablando de la realidad. Es esto con lo que estamos interactuando, uno asume que es real. Uno asume que está pasando, que existe en realidad. Ahora, la teoría de correspondencia de la verdad es que cuando algo es presentado y esto corresponde, es decir, tiene reflejo en la realidad, entonces es verdadero. Eso es lo que proponen estos güeyes. Hay otros güeyes que dicen, no, 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 no. Algo es verdadero, por ejemplo, si tiene coherencia. Si tú vas a proponer algo y es verdadero, esto tiene que ajustar con las otras cosas que sabemos que son verdaderas ya. Si no ajusta, entonces no es verdadero. También es válido. Pero son diferentes teorías de cómo asesor o cómo analizar o evaluar la verdad de las cosas. ¿Me entiendes? Son teorías propuestas, estudiadas, que se proponen como alternativas para poder explicar si algo es verdadero o no. Te estoy comentando esto nada más para que sepas lo que existe. Esto no me lo estoy sacando de la nuestra, son teorías de verdad dentro de la filosofía, ¿de acuerdo? Son corrientes y pensamientos que tiene la gente para tratar de solucionar el problema de qué es verdad, ¿ok? Ahora bien, si tú los aceptas o no, es válido, güey. Tú puedes hacerlo o no. Depende de tu teoría personal, de qué parámetros tú utilices para concluir que algo es verdad o no. Y eso es lo que yo te estaba preguntando. Tú dices, no, pero esto es complicado, mira esto y lo otro. Yo te entiendo. Pero dentro de toda la complicación que pueda haber, créeme que vas a caer ya sea en una o en otra. Ya sea en el coherentismo o en la teoría de la correlación. Eh, bueno, finalmente te digo, son disciplinas que estudian este tipo de cuestiones. Ahora bien, continúa si quieres con todo lo demás que decías, pero bueno, la filosofía no es lo que hace el filósofo, no es que, hablar en ciertos términos. Eso no hace la filosofía, güey. Cada uno de las ramas de la filosofía tienen ciertos objetivos, como la epistemología que decíamos. Oye, güey, bueno, ¿cuál es la forma que tienes de saber que las cosas que conoces son bueno, verdaderas? a ver, ¿puedo? ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Hola? Eh, ay, no me acuerdo lo que estaba a punto de contar. A punto de contar algo de todo lo que dijiste. Bueno, como sea, la mayoría de todas las cosas que dijiste me parecen completamente inútiles. Perdón, no lo que dijiste vos, sino lo que decís que hacen esas personas. Cuando decís que hay personas que dicen que la verdad es tal cosa u otra, eso me parece completamente inútil, primero. Por otro lado, te puedo hacer una analogía también. O sea, te puedo hacer la analogía de las religiones que dicen que Dios es la verdad o cosas así, o Dios es el camino. Ese tipo de cosas también son similares a las que hacen ese tipo de filósofos. O sea, uno no puede negarlas, no te puede decir, no le puede decir que no, tampoco puede decir que sí, o sea, no tiene ni sentido, ¿está bien? O sea, no se puede ni, es solamente eso, una frase que en su cabeza piensan que es correcta, de la misma forma que todos los filósofos todos los filósofos tienen como un conjunto de palabras que en su cabeza la usan de cierta manera y ellos piensan que eso es verdad, ¿sí? Y considero que eso nomás son como grupos de personas que usan las palabras de la misma manera en general. Y por eso se forman esos distintos tipos de grupos, ¿sí? Tenés los racionalistas que usan las palabras y así. Cada uno usa las palabras de cierta manera. Por Ok. ejemplo, un racionalista podría entender que la palabra verdad en su cabeza, la palabra verdad está más cercana a lo que es la racionalidad y ya está. En cambio, un empirista quizás en su cabeza tiene que la palabra verdad está más cercana a lo que es empirismo. Al fin y al cabo son palabras, digamos, cada persona la utiliza de una manera Pero la y el error conclusión en es el que cae diferente según cómo la y el utilices, error ¿estás de acuerdo? el de las palabras sí, o sea,
O sea, vos vas a utilizar las palabras o de una manera o de otra. Pero al fin y al cabo terminan siendo solo palabras que se utilizan de diferentes maneras. Y por lo tanto no hay forma de saber quién tiene, de nuevo, la razón. Son definiciones No, sí hay diferentes. formas, sí hay formas de saberlo. Sí, son definiciones diferentes. Ojo, sí hay formas de saber, güey. Escucha. Mira, déjame te digo. Agustín, por favor, tienes que abrirte en esto. Escucha. Mira, el uso de las palabras, yo te decía, se refieren a fenómenos que ocurren en la realidad. En algo tú y yo estamos de acuerdo. Yo sé cuál es tu crítica, nada más que mi crítica es un poquito más pulida con base en lo que conozco. A mí si algo me molesta un chingo son los filosofistas, ¿sale? Un filosofista, güey, no es lo mismo que un filósofo, ¿ok? Los filosofistas se dedican a criticar la filosofía, a hablar y estudiar la filosofía, pero la filosofía se encarga de estudiar la realidad, ¿ok? La realidad misma, ¿ok? Eso es lo que hace un filósofo, cuestionar la realidad misma. Muy lindo. Yo me atrevería a decir que tú eres un filósofo. ¿Sí? Es que no eres un filosofista, eres un filósofo. Eso es un engaño. No utilizas la herramienta de la filosofía para tú estudiar la filosofía y hacer tus propuestas. No, tú analizas la realidad como tú la percibes y tú alcanzas ciertas conclusiones con base en tu entendimiento. Para mí eso es muy válido. Es muy válido lo que haces, nada más que, desafortunadamente, debido a la falta de conocimiento de ciertos modelos estructurados de pensamiento, ¿sí? A veces la forma en la que tú presentas tus, digamos que ideas, no está bien estructurada, ¿sí? O no cumple de acuerdo, si es que conoces, por ejemplo, de algunas teorías filosóficas, perdón, de algunos campos filosóficos que se encargan de eso, güey, del análisis precisamente de las proposiciones, del análisis de la justificación, del análisis de la argumentación, de la lógica que deben de seguir, de cuándo no es válido el pensamiento. O sea, ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, mira, voy a hacer una analogía de vuelta para que entiendas cómo me siento yo al vos decirme que yo estoy haciendo filosofía. ¿Sí? Un astrólogo, ¿sabes lo que son los astrólogos? Sí, claro. Astrólogos, ojo, no los astrónomos, los astrólogos sé, son los astrólogos. Bien, listo, bien. Los que dan una lógica a partir de las posiciones de los un astrólogo lo que podría hacer para ser más creíble y para engañar más, ¿sí? Podría agarrar y decir, la astrología podría, y de hecho que creo que lo hace, estoy bastante seguro que lo hace, la astrología, lo que podría agarrar y decir es, la astrología no es eso que hacen los astrólogos. La astrología va mucho más allá. La astrología lo que en verdad es el amor hacia los astros. ¿Sí? El amor y la lógica. No, eso sería astrosofía. De los astros. Pero pero podría decirte eso un astrólogo. Podría decirte es un astrólogo y el astrólogo en ese momento estaría utilizando la palabra astrología de una manera engañosa para que vos y para que cualquier otra persona que escuche eso considere que la astrología en realidad es más importante de lo que en verdad es. Porque él está en una secta, por así decir, llamada astrología, pero él dice que la astrología va mucho más allá. Y dice que cualquier persona que ame a los astros está haciendo astrología en realidad. Y es ahí cuando se apodera, o te engaña, y se apodera de eso, y se apodera de que en realidad la astrología es eso, todo eso, ¿sí? Y es lo que se cansa de hacer la filosofía. Los filósofos se cansan de repetir que sin ellos, por ejemplo, que es eso, el amor por la sabiduría. Si uno ya está amando la sabiduría, ya es hacer filosofía, ¿sí? No, estás mal. No me refiero a eso. No, es que eso hace. Bueno, pero vos lo que estás diciendo es que yo estoy haciendo filosofía porque estoy usando mucho la racionalidad, lo que sea. Bueno, pero para mí eso no es filosofía. Para mí filosofía es solamente ese grupo o lo que hace ese grupo de personas. No me incluyas ahí atribuyéndome cosas de las que no. O sea, si una persona utiliza su razonamiento, no significa que está haciendo filosofía.
Si una persona piensa mucho, no significa que está haciendo filosofía. De hecho, sí, es que Si una persona... Está bien, tú lo quieres negar, es el pero está engaño. bien. Pero es que es el engaño. Pero es que es el Espérame, engaño. pero déjame te digo que Si vos hiciste utilizás... ahorita. Para, no, déjame terminar. Sí, adelante, pero concluye. Es que si vos decís que todo eso es hacer filosofía, ya desde entrada me parece engañoso el argumento. Porque ya desde entrada estás utilizando la palabra filosofía como una palabra que, como pensar, como sinónimo de pensar o de hacer un razonamiento. Pero la filosofía, pero por eso, entonces está siendo o ambiguo a propósito, estás queriendo engañar o vayas a saber qué cosa. Déjame concluir. Entonces, te voy a decir qué hiciste ahorita. Que es, insisto, lo que siempre tienes que hacer. ¿Me dejas 10 segundos? Dame un segundo.